mí nada me asusta y todo me interesa. Casi todos los días yo me despierto ateo. Casi todos los días. Y algunos días me despierto agnóstico. Los días que me despierto agnóstico generalmente leo mucho a los místicos. Y hay algunos que me parecen maravillosos. Santa Teresa de Ávila, ¿no? Es el ser uno de los seres más irracionales y al mismo tiempo más profundos y más geniales que hubo, ¿no? San Francisco de Asís, son gente excepcional, ¿no? Son como surrealistas en la forma de vivir, a pesar de que yo no aprecio mucho el surrealismo, precisamente porque los surrealistas no aplicaban el surrealismo a la forma de vivir, lo aplicaban solo parcialmente en su obra. Pero sí me interesa más que la religión, precisamente por eso hago la salvedad de que generalmente me despierto ateo, más que la religión me interesa la historia de las religiones. Y me interesan los místicos en el sentido que fueron una porción muy importante dentro de la historia de la filosofía. En la historia del arte, sobre todo los pintores que a mí mucho me interesan, en la historia del arte occidental, está plagado de crucifixiones, porque es muy interesante como construcción. Y una cosa muy curiosa, cuando uno investiga a los grandes pintores religiosos de fines del medioevo, eran pintores generalmente muy escépticos, incluso muchos de ellos fueron agnósticos y pintaban pintura religiosa. Seamos claros, la relación entre literatura, pintura, música, cine, en el mejor de los casos es la misma relación que existe entre un alemán, un italiano y un inglés que no conocen la lengua del otro. En mi caso es al menos así. Como la esquizofrenia no existe, hace poco el gran psiquiatra Thomas Szasz descubrió que la esquizofrenia en realidad era un invento de un sistema, puedo decir con total libertad que yo soy una especie de esquizofrénico operativo y que cuando me sirve el lenguaje literario lo aplico y hay cosas que no las puedo decir ahí, las digo en el lenguaje pictórico. De hecho, la pintura mía no se parece en casi nada a mi literatura, ni mi literatura al cine que intento hacer, es totalmente distinto. Creo que son lenguajes distintos y que sirven para distintas cosas. Por ejemplo, los títulos que pongo a mis cuadros son títulos que yo nunca utilizaría en una obra literaria. Incluso el tipo de frases que coloco en los cuadros son frases que jamás podría ponerlas en un poema o en un escrito, ¿no? Me parece que yo aplico lo que en todo caso puede parecer lenguaje literario en la pintura, por ejemplo los títulos a veces largos o complejos o metafóricos. Yo aplico ahí, me parece, la palabra escrita como un elemento más, como si fuese un objeto. Y por aplicar objeto en un cuadro plano, nadie te va a acusar de escultor. Sin embargo, es muy curioso, por aplicar palabras te acusan de literario. Generalmente yo no decido nada, yo ni siquiera decidí pintar un cuadro, no decidí ser pintor, no podía evitarlo. Si no pintaba salía a matar gente. O reventaba, como decía Greco, ¿no? Greco decía, si no pinto reviento. Yo creo más bien que si no pintaba hubiese terminado muy mal, ¿no? De hecho, yo pinto si estoy en desequilibrio emocional o espiritual o sensitivo. Si no, no pintaría. Si no pintaría.
todos los cuadros piden la misma técnica. Eso fue lo que hizo que en determinado momento, cuando estuve experimentando mucho con técnicas diversas, terminé también sin darme cuenta por inventar técnicas que yo creía que no existían. Averigüé, algunas sí existían, pero de pronto me di cuenta que otras no existían y terminé patentando como inventos una serie de técnicas. Pero eso surgió precisamente porque había cuadros que me pedían otra técnica o me pedían ir más allá del óleo tradicional. El cuadro, la imagen misma, ahora por suerte me pasa un poco más con los años, la imagen misma, cuando la tengo muy clara en mi cabeza, ya es evidente cómo realizarla, ¿no? Si tengo que realizarla con óleo, si tengo que realizarla mezclando técnicas, que es lo que normalmente hago. A veces uso óleo, pero también hay collage, dibujo o objeto. Y a veces, cada vez me pasa menos por suerte, me digo, bueno, esta imagen es demasiado inédita y tengo que buscar otra técnica para hacerlo, ¿no? Entonces ahí, bueno, voy en auxilio de la química, ¿no? O de la experimentación pura, ¿no? O de combinar técnicas que ya fui descubriendo con los años. Pero generalmente eso lo pide el mismo cuadro, tampoco lo decido yo. No decidí ser pintor, no podía evitarlo.